Bueno, pues ni modo. Hay que dar la clase a los que están. 8.1. En resumen, lo que venimos diciendo es esto: tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces, pues yo veo, ¿se acuerdan que al principio, fue en el 5.11, cuando ya iba a pasar a hablar de Melquisedec, dice, describe lo que va a decir como difícil de explicar. Y ahora en 8.1, después de eso, él dice, en resumen, lo que venimos diciendo es, como que él siente que a lo mejor nos perdió en el camino, entonces da un resumen para que entendamos a lo que él quería llegar. Y sí, mi conclusión es que sí, es un capítulo difícil. Sin embargo, cuando conocemos el contexto, un poco de las reglas de los rabíes que usaban para interpretar la palabra, y cuando entendemos aún más el contexto en el Antiguo Testamento y vemos cuando él está citando ya a Génesis o a Salmo 110, sí podemos entender. Y mi conclusión también es que vale la pena estudiar este capítulo porque yo espero que ustedes hayan vislumbrado algunas enseñanzas muy importantes, unos conceptos que nos ayudan mucho a exaltar a Jesús, entender que no podemos entender. Entonces doy gracias a Dios por este capítulo. Pero cuando él dice tenemos, comienza con la palabra, el verbo tenemos tal sumo sacerdote. Yo entiendo que dice eso por lo que mencioné como parte del contexto. Hubo muchos, era de moda cuando habla el autor, especular acerca del Melquisedec. Y el autor quiere enfatizar en 8.1, yo no estoy especulando sobre qué podría ser o quién podría ser Melquisedec. Yo estoy describiendo el sumo sacerdote que ya tenemos. Entonces, tenemos tal sumo sacerdote y sigue describiendo a Jesús, que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces, 110.1 otra vez. Ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, Jesús no sirve en un tabernáculo terrenal, sino en el verdadero tabernáculo. Ven otra vez su pensamiento platónico. El verdadero tabernáculo, el verdadero lugar santísimo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, pues aquí vemos la modificación del platonismo, que él considera que el mundo de arriba también es creación de Dios, no es un mundo eterno, como lo concebía Platón. Entonces, él va a desarrollar estas ideas en los siguientes versículos. Porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer ofrendas y sacrificios. De ahí que era necesario que él también tuviera algo que ofrecer. Entonces, aquí, ¿se acuerdan que en el capítulo, capítulo 2, introdujo el tema que desarrolla en 5 y 7, que es Jesús como sacerdote? Aquí también él está introduciendo y también en el capítulo 7 habla de Jesús como ministro de un nuevo pacto. Introduce el tema que va a tratar en 8, pues aquí en 8 introduce el tema del capítulo 9, que es la ofrenda
que Jesús ofreció. Entonces, regresa a lo de sus sacerdotes. 4. Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Entonces, vemos que aquí también, noten la agudez de este autor, porque para los judíos es una descalificación. Ahora, no sabemos si el autor ya antes de esto había presentado la idea de Jesús como sumo sacerdote. Posiblemente sí. Entonces, en la sinagoga automáticamente hubieran dicho, no, tú dices que Jesús es de la tribu de Judá, o era para ellos, y el sacerdote tiene que ser de la tribu de Leví. Él ya trató eso en el capítulo 7. Aquí regresa eso. Él dice, sí, para el tabernáculo en la tierra fueron designados los sacerdotes levíticos. Y qué bueno que Jesús no es uno de ellos, porque Él es el sumo sacerdote del tabernáculo celestial, que es el tabernáculo verdadero, el verdadero santuario de Dios. Entonces, lo que parecía ser una objeción a su doctrina, lo convierte en una ventaja. Como vieron a un hombre que estaba esparciendo pozoles en su jardín, y su vecino dice, ¿por qué estás poniendo pozoles sobre el pasto? Él dice, para espantar los elefantes. Y su vecino dice, espantar elefantes, no hay por acá ningún elefante. ¿Ven tan bueno que sirve? ¿Tan bien que sirve? Sirve muy bien, ¿verdad? Entonces, él también vuelve. Dicen, él no es de los sacerdotes. Claro que no, él es otro sacerdote. Y con eso no es simplemente argumentando en el aire, porque él puede basarse en Salmo 110:4, sacerdote no levítico. Entonces, desarrollando esto, 5, ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Si es abajo, es figura y sombra. Y lo comprueba otra vez de la Escritura, como se le había advertido a Moisés cuando estaba por construir el tabernáculo, diciendo, mira, harás todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, él concibe que Dios, como dio una maqueta a Moisés, y él afirma, esta maqueta no fue un proyecto para el futuro, sino una descripción del tabernáculo que ya existe. Yo siento que en este argumento el autor no está hablando literalmente, que la semejanza entre el tabernáculo de la tierra y el tabernáculo de arriba se puede representar en una maqueta. Este autor está muy sensible a la diferencia entre lo material y lo espiritual. Entonces no existe una maqueta de un santuario espiritual. De hecho, ahora hablando yo no sé qué diría el autor, pero la realidad del templo es la presencia de Dios y la relación con Dios. Entonces no puede haber una maqueta de eso. Pero él habla en estos términos porque las palabras se prestan a eso. Pero ahora Jesús ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más excelente por cuanto Él es mediador de un pacto superior que ha sido establecido sobre promesas superiores. Entonces ya pasa
del santuario hasta el pacto. Porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se habría procurado lugar para un segundo. Ahora, otra vez, necesitamos ser más picudos. Igual que, ¿se acuerdan cómo él usó el argumento de que la presencia de Salmo 110:4, un sacerdote según el orden de Melquisedec, implica que tiene que acabarse el orden anterior que era de Leví? Aquí está haciendo el mismo argumento y otra vez no está simplemente especulando y ni siquiera está basándose en el hecho de que Cristo ha venido. Ahora, él sí supone que Cristo ha venido y lo que ve en la Escritura solamente ve a la luz de Cristo. Pero él está diciendo la misma Escritura nos revela que el pacto que Dios hizo en Sinaí no fue para siempre. Entonces, ¿dónde encuentra él la evidencia de que este pacto iba a ser abrogado? En Jeremías 31, del 31 al 34, y es lo que él cita. Entonces, en el 8, porque reprendiendo, dice, y reprendiendo hay una cuestión textual, si él escribió reprendiéndoles, o sea, a los que recibieron el pacto, o reprendiéndolo, es posible que él escribió reprendiendo el mismo pacto. Y él cita, he aquí vienen días, dice el Señor, en que concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Entonces, un nuevo pacto implica que se acabó, o se acabará, cuando menos, el antiguo. No como el pacto que hice con sus padres en el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces va a ser otro en su carácter este pacto. Y aquí está la razón, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo dejé de preocuparme por ellos, dice el Señor. Entonces el primer pacto dice que Dios va a cuidar a su pueblo y su pueblo va a ser fiel a Dios. Pero el pueblo no fue fiel a Dios, entonces se rompió el pacto porque ellos no cumplieron. Y él dice, me descuidé de ellos. O sea, cuando ellos no cumplieron con su parte, entonces Dios no tenía por qué cumplir con su parte. Pero él establece un nuevo pacto, entonces tiene que ser un pacto que no tenga este defecto, que no dependa de nuestro cumplimiento, porque si depende de nosotros, ya hemos visto, especialmente en 6, si depende de mí, va a fallar. Si el 1% depende de mi cumplimiento, entonces lo mejor que podemos esperar es 99%, porque yo voy a fallar. Entonces supone la Biblia, Hebreos, Jeremías y todo, que somos pecadores, que Dios no puede confiar en nosotros y nosotros no podemos confiar en nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestro nuevo pacto? Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las inscribiré. Entonces, este es el primer punto del pacto. Dios va a escribir. ¿Dónde escribió sus leyes en el primer pacto? En tablas de piedra. Pero ahora va a escribir sobre los corazones de su pueblo.
Y yo seré para ellos Dios y para mí ellos serán pueblo. Este no es nuevo, esto está en el antiguo pacto también. Este no es un punto del nuevo, sino este es el propósito. El pacto es que Dios es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo se realiza? Pues en el antiguo se realiza que el pueblo muestra que es pueblo de Dios obedeciendo a Dios. Dios muestra que es Dios de su pueblo, cuidando su pueblo. Dios cumplió, pero los hombres no cumplieron. Y en Jeremías, ¿se acuerdan que Jeremías escribe en los últimos días de la nación de Israel? Entonces, yo me descuidé de ellos y sí, se sintió que Dios ya dejó de cuidar a Israel. Y el templo y el pueblo, la nación, la ciudad de Jerusalén, todos desaparecieron. Entonces, ahora hay otra manera en que Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor de ellos hasta el mayor. Porque seré misericordioso en cuanto a sus injusticias y jamás me acordaré de sus pecados. ¿Ok? Entonces, tres cosas. Primero, la ley escrito en nuestros corazones. Una figura sí, pero examinemos eso. ¿Qué es el efecto? ¿Qué efecto tiene cuando Dios escribe su ley sobre nuestros corazones? ¿Es profundo? ¿Es ¿Profundo? qué es profundo? Permanente. Algo que Ok. siempre está Va a estar, ahí. ok, la ley es profunda por estar ahí, ok. El corazón es la parte vital del humano, ¿no? Parte vital, ¿qué quieres decir con eso? Hay que O sea, explicar todo. que el corazón es la parte de vida del hombre, pues. Entonces, Pues que iba a estar en ese, que iba a ser parte vital de nosotros, porque él iba a escribir. como iba a ser parte de nosotros, ok. Pues el hecho de que las escriba en el corazón involucra el no olvidarlas y vivirlas de manera más natural, ¿no? Ok. Muy bien. Yo creo que estamos yendo en orden las implicaciones. Una relación íntima. La ley no viene desde afuera, sino está dentro. Y no nos olvidamos y se refleja en nuestra vida. Para mí, el punto principal es que cuando nosotros hacemos la decisión, ¿qué vamos a hacer? Ahí está la ley guiando esta decisión. Entonces, hacemos la voluntad de Dios no porque escuchamos la palabra de Dios y nos ajustamos a la palabra de Dios, sino porque es lo que nos sale. Es nuestro carácter hacer la voluntad de Dios. Ahora esto incluye, yo creo, a los otros. Y de que la ley está dentro. Ahora, eso es también algo que yo he notado, ya no de la ley, pero de la relación con Dios. Dios viene a nosotros no desde afuera, sino desde adentro. Y no sé qué estoy diciendo. Pero siento que hay algo allí. Que tú y yo, si somos amigos, pues tenemos que acercarnos. En el receso, yo voy donde tú vienes donde mí. En la comida nos sentamos juntos para que podamos platicar. Hacemos cita. Pero para encontrar a Dios, no salimos fuera, sino que encontramos a Dios dentro de nosotros. Y es una relación interior, por lo tanto más profunda,
más íntima, extremadamente íntima, más, o sea, tiene una intimidad, una cualidad que ninguna otra relación puede tener. Entonces, pondré mi ley en su corazón. Entonces, se pone en la piedra y se nos da, cumple eso. Y depende de nuestro esfuerzo cumplir. Pero ahora Dios escribe sobre nuestros corazones, de manera que cuando actuamos, automáticamente es la voluntad de Dios. Es como el perro que ladra. ¿Por qué ladra? ¿Quién le enseñó a ladrar? No, pues que ser perro es ladrar y le sale de su centro sin aprender nada, realmente sin una decisión. Entonces, en la misma manera, nosotros hacemos las decisiones de hacer la voluntad de Dios y cumplimos esa voluntad, porque es nuestra naturaleza. Entonces, en la mente y en los corazones. 11, nadie enseñará a su prójimo. Entonces, yo me preocupo un poco de que voy a quedar sin empleo, pero realmente no está diciendo eso, está diciendo algo mucho más profundo. Todos me conocerán. Él está diciendo que no va a haber nadie entre nosotros y Dios. Es la doctrina del sacerdocio de cada creyente, que cada quien es su propio sacerdote. Ahora, eso no implica que no necesitamos ayuda de nadie más, que nadie puede ayudarnos. Pero finalmente la relación es personal. Yo no sé cómo va a ser en la consumación, pero ahora yo pienso en el modelo de la mujer samaritana. Ella va y dice, vengan y vean un hombre que me dijo todo. Y conocen a Jesús y luego le dicen a la samaritana, ya no necesitamos tu testimonio porque nosotros lo hemos conocido, creo que lo hemos visto y hemos conocido que Él es el Salvador del mundo. Entonces, comenzamos, en Hechos me impresiona que nadie conoce a Jesús sin la intervención de otra persona. Las únicas excepciones podrían ser Pablo y Cornelio. Pero cuando el ángel va a Cornelio, no le dice el evangelio, le dice, trae a Pedro. Y cuando Jesús aparece a Pablo, hay más entendimiento en Pablo de lo que está pasando. Y reconoce quién está con él. Jesús sí le habla, pero lo principal de lo que le dice es, te va a visitar Ananías y él te explicará. Entonces me impresiona mucho cómo Dios usa a las personas. Entonces en el nuevo pacto sí hay quienes enseñan, quienes son sacerdotes de otros. Pero es un reto para nosotros, que sentimos un llamado para hacer eso. La meta de nuestro ministerio es que salgamos sobrando, que nosotros ayudamos a la persona de tener la relación, la conexión con Dios y nos retiramos. Ahora, aquí no ves que todavía nos falta para alcanzar el ideal. Yo he sentido la presión como pastor de querer siempre estar en medio de Dios y la persona. Pero no es el ideal. Y aquí también, otra vez es íntimo, en su corazón, y cara a cara, sin ningún mediador. Entonces, una relación muy profunda, muy íntima con Dios. Porque seré misericordioso en cuanto a sus injusticias y jamás me acordaré de sus pecados. Entonces, el perdón, Dios promete perdonar. Entonces, el nuevo pacto
supone que vamos a pecar, que vamos a ser desobedientes. Ahora, como dije, hay tensión ahí. Eso no es que ya podemos relajarnos porque por la eternidad siempre vamos a ser pecadores. Pero de entrada, Dios perdona nuestros pecados y luego nos transforma, o a la vez nos está transformando para que ya no haya pecado que perdonar. ¿Okay? Ahora, y aquí también descubrimos que Dios no sabe todo en este versículo. ¿Qué es lo que Dios no sabe? En el versículo 12. Recordar, ¿Cómo? recordar ¿Qué es lo que no recuerda? nuestros pecados. Ok. Qué bueno, ¿verdad? Ahora, ¿hay cosas que Dios no sabe? No. Entonces, ¿por qué la Biblia dice otra cosa? Pues es porque la Biblia, como dice una cosa, dice otra. O sea que hay cosas que ni qué. Aquí es sencillo. Sí, en forma es una contradicción, pero luego entendemos que no acordar no es literal, es una figura. ¿Qué quiere decir que Dios se olvida de nuestros pecados? Quiere decir que nos da tal vez una seguridad en el amor de Dios, la misericordia, la gracia que Él tiene para nosotros. Pero ¿qué es la figura de recordar? Tú estás diciendo el contexto, que es correcto. Pero en este contexto, ¿qué específicamente está diciendo cuando Dios dice, no me acordaré de sus pecados? No los va a tomar en cuenta. No los voy a tomar en cuenta. No va a permitir que nuestros pecados sean un estorbo a la relación. Eso es lo que Él está diciendo. Ahora se me ocurre otra aplicación, pero no es, definitivamente está fuera de Hebreos. Ustedes no quieren escuchar nada que no esté en Hebreos, ¿verdad? Eso es muy especulativo. Pero sabemos que Dios, ¿cómo creó el mundo? ¿Qué medio usó para crear? Su palabra, habló. Ahora, hablar es pensar. Bueno, en aquel momento supongo que sí. Porque Dios no movió sus labios y su lengua. Porque no tiene labios ni lengua. Y cuando Dios dijo, sea la luz, no entiendo que el aire vibraba porque no había aire. Entonces, si Dios puede pensar, estoy tomando pensar y hablar como una cosa. Si Dios puede pensar en algo que no existe, y por el pensamiento de Dios ese algo existe. Entonces, y aquí es lo especulativo, pueden descartar eso y yo reservo el derecho de descartarlo. Pero se implica que si Dios se olvida de algo, entonces ese algo deja de existir. Y es nuestra esperanza. Siempre tendremos un pasado de pecado. Pero va a haber un día en que ya no estamos pecando, que ha desaparecido el pecado. Y vamos a ser verdaderamente humanos. Al decir nuevo, bueno, entonces hago una pausa. Hay preguntas sobre, realmente aquí estamos exponiendo a Jeremías en los últimos momentos, porque nada más estamos considerando la cita.
Pero en cuanto a los términos del nuevo pacto o algo acerca del nuevo pacto, hay una pregunta o diálogo. Yo sé que ustedes, fue tanto el esfuerzo al principio de la clase que ya no tienen para diálogo, ¿verdad? Está bien. Pero el autor, me parece que el autor considera que las palabras de Jeremías son tan claras que no hace falta ninguna explicación. Porque vimos que con el Salmo 8, en el capítulo 2, con el Salmo 95, en el capítulo 3, y con Salmo 114, con Melquisedec, en el capítulo 7, él da explicación, bastante explicación de los salmos, y muchísima explicación de los versículos sobre Melquisedec. Pero aquí solamente saco una conclusión de este pasaje tan largo de Jeremías. Entonces yo creo que él no explica nada porque piensa, pues simplemente al citarlo me han entendido. Pero sí menciona una palabra, al decir nuevo, haré un nuevo pacto con ellos. Ha declarado caduco el primero, y lo que se ha hecho viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Entonces, otra vez brillante. Él está tomando detalles. El detalle, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Tú puedes leer el Salmo 110, especialmente si no estás pensando en Hebreos, y ni siquiera te fijas en eso. Es simplemente uno de varios puntos. El nuevo pacto. ¿Quién ha pensado en inclusive los judíos, muchos siglos leyeron la profecía de Jeremías y nunca se les ocurrió que el nuevo pacto no iba a tener todas las leyes de Moisés? Seguían pensando, la ley de Moisés es eterna, es para siempre. Pero ahora el autor de Hebreos ve eso. Él dice, sin embargo, esa palabrita, nuevo, eso implica que el primer pacto es antiguo, es caduco y tiene que desaparecer. Y especialmente si el autor está escribiendo antes de la destrucción de Jerusalén. Y no se olviden, la destrucción de Jerusalén quiere decir que se acabaron los sacrificios. Hasta el año 70 los sacerdotes eran el centro de la religión de los judíos. Pero cuando se destruyó el templo, se acabó todos los sacrificios. Desde aquel momento no se ha sacrificado un sacerdote pascual, no se ha hecho un holocausto o una ofrenda por el pecado, ninguno. Entonces el autor prevé eso cuando él dice lo que se ha hecho viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Y eso lo dice, vamos a decir, en el año 66. Puede ser 65, puede ser 68. Difícilmente es 63. Entonces, 4 años después, todo desaparece. Impresionante. Algunos dirían, pues esta es evidencia de la inspiración. Ya están viendo que yo veo que la inspiración obra de otra manera. Entonces yo no niego que el Espíritu está revelando esto. Pero no es una revelación como tú escuchas palabras que otros han dicho, sino que el autor está analizando eso y llegando a conclusiones prescientes, o una conclusión presciente. Entonces, pues gloria a Dios. Sí, Iván. Creo que eso era lo que metía en crisis a los judíos, ¿no?
todas las ordenanzas, todos los sacrificios. Creo que eso les costaba trabajo entender que eso ya no se iba a realizar. Sí. Pero también el autor está viendo eso, que no van a soltar eso si no desaparece. Entonces desapareció y él dice el plan de Dios es que tiene que desaparecer. Ahora el judaísmo no desapareció. No todos los judíos aceptaron a Jesús como su Salvador. Pero el judaísmo que surgió después de 70 es radicalmente diferente de lo que practicaban antes. Como digo, no, ningún sacrificio. Los sacerdotes, los rabíes. Y los rabíes más o menos, no es que literalmente eran rabíes los fariseos, pero en realidad los fariseos ganaron, porque los saduceos, su poder estaba centrado en los ritos del templo, y desaparece eso, y ellos caen por su peso. Entonces los fariseos llegaron a ser los rabíes y desarrollaron formalmente el sacrificio de estudiar la ley. Y enseñaban ahora, estudiar. Estudiar la ley es lo que reemplaza los sacrificios que se hacían antes. Y una serie de cosas. Y básicamente el centro de del judaísmo llegó a ser las escrituras en lugar del templo, el edificio. ¿Okay? Entonces, y el autor, noten, el autor nunca menciona el templo. Él dice tabernáculo, pues resulta que el templo era un tabernáculo en un sentido, en el sentido que desapareció. Sí, Víctor. Tengo una pregunta. Tengo entendido que el antiguo pacto es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y dice aquí, está próximo a desaparecer, pero yo no entiendo si la palabra de Dios toda es inspirada y es para siempre, permanece para siempre. Y aquí dice que pues, está próxima a desaparecer. Sí, ¿verdad? Qué bueno que tienes esa pregunta. No lo entiendo, porque si la palabra de Dios es viva y es para siempre, o sea, nunca va a desaparecer. Es lo que dice que los cielos se acabarán, pero la palabra de Dios permanece. ¿Qué dije? Si no te contradices, no dices la verdad. La Biblia es verdad. Entonces tú estás descubriendo la verdad, se contradice. Estoy jugando un poco, pero eso es en serio. La permanencia de la palabra de Dios no quiere decir eso. No quiere decir que como bultos, Génesis y luego Éxodo y Levítico y así el Nuevo Testamento. No es así cumulativo. Porque aquí estamos viendo en la palabra eterna de Dios la conclusión de que algunas palabras no son eternas. Ahora, tú no creías eso, pero lo has practicado toda tu vida. Tú comiste tocino cuando tenías 3 años. Nunca has dado culto. Bueno, algún sábado has dado un culto. Pero nunca has hecho del sábado el día de tu culto. Siempre ha sido domingo. Y estamos inconscientes de eso, pero ya estamos viviendo la verdad de que hay partes de la Biblia que ya no se aplican. Entonces, ahora, eso sí hace complicado el asunto, pero esa complicación no es algo malo, es algo bueno, porque nos está enseñando que no es un asunto de que yo tomo la Biblia y aplico mis capacidades y saco la palabra de Dios. Yo tengo que depender de Dios para interpretar a su palabra. Es una palabra viva, en el sentido que no entra por los ojos, sino por los oídos.
¿Entienden lo que estoy diciendo? No, la palabra de Dios no es un mensaje que se pueda plasmar en papel. Nosotros tenemos, para entender la Biblia, tenemos que volver a entender a Dios. Ahora, no en forma independiente de la Biblia. La Biblia sí es una guía para nosotros, y por ser guía es limitaciones. Entonces no es que Dios nos hable totalmente algo nuevo. Entonces, pero leyendo la Biblia, nuestra esperanza no es que nosotros entendamos lo que leemos. Nuestra esperanza es que Dios nos vuelva a hablar. Entonces, lo que yo digo, y yo he dicho muchas cosas que no sé, son muy distintas a lo que tú has escuchado como interpretación de la Biblia. Debo decir eso con mucho más humildad que tengo. Me arrepiento de mi soberbia, de nuevo. Pero necesitamos aprender esta humildad. Que si escuchamos a Dios también, muchas veces vamos a escuchar a nosotros mismos y pensar que es Dios. Entonces tratamos, eso no para que seamos tentativos, sino para que seamos humildes. Sí, vamos a actuar en base de lo que entendemos, pero a la vez vamos a esperar con confianza que Dios nos va a corregir, porque hay mucho que corregir. Y tú y yo, cuando llegamos a conclusiones distintas, no vamos a ponernos a pelear quién tiene la razón. Vamos a esperar a que Dios nos diga. Mejor dicho, que Dios nos corrija. Porque si tú llegas a una conclusión y yo llego a otra, la mayor probabilidad es que ninguna es la verdad de Dios. Si llegamos a la misma conclusión, bueno, hay una pizca más de probabilidad de que es la voluntad de Dios, pero muy pequeña. Lo más seguro es que Dios nos va a ir corrigiendo a todos. Entonces, este peregrinaje, sigamos adelante. Procedamos, no pongamos otra vez la base, ya vamos a aprender algo nuevo. Buena parte de este proceso es corrección. Dios nos va a estar corrigiendo. Entonces, fíjense aquí lo que ustedes han visto modelado en el pastor. El pastor es el que nunca se corrige, porque nunca está equivocado. Eso está en contra de lo que Hebreos nos está enseñando. Necesitamos arrepentirnos de eso. Gracias, Víctor. ¿Ok? Muy bien. Sigamos haciendo estas reflexiones, porque puede ser, no es aclarar todas esas cosas. Yo pido preguntas como una modalidad, pero no es que tú tienes una pregunta y yo tengo la respuesta. Lo que quiero que esté pasando aquí es que tengamos elementos para seguir luchando con estas preguntas. Y en el diálogo comenzamos un proceso, porque lo que yo les he dicho, especialmente en varios casos, pero tal vez el más claro es en cuanto a las Escrituras. Tú estás dando cuenta que para mí la Biblia y la inspiración no es lo que tú estás pensando que es. Ahora, yo creo que básicamente donde estabas tú. Yo me acuerdo un día, yo estaba en el seminario, alumno, y en un diálogo de alumnos, no me acuerdo el contexto ahora, pero yo me acuerdo que yo dije, pues cualquiera que sea la postura conservadora es la mía. Tú nunca esperarías esas palabras de mí, pero sí salieron de mi boca. Es una estupidez decir, yo creo lo conservador, no sé qué es, pero lo creo. Pues ¿cómo puedo creerlo sin saberlo?
Ahora, entonces yo pensaba que eso era la manera. Y yo quería decir, yo voy a ser fiel a la Biblia. Pero yo descubrí que si voy a ser fiel a la Biblia no me lleva a la postura conservadora. Muchas veces me lleva a la postura conservadora. Que Jesús es el hijo, fue el Hijo de Dios quien tomó carne, que nació de una virgen, que vivió sin pecado, que murió por nuestros pecados, que resucitó. Y en su vida nosotros podemos vivir para siempre. Hay muchas cosas que no he descartado. Pero en otros casos, les comento otra, en el mismo tiempo, cuando estaba en el seminario, estaba hablando con otro compañero. Creo que este otro fue fundamentalista. Yo quería ser fundamentalista, pero nunca lo logré. Él sí fue fundamentalista, porque él me dijo, se ha comprobado que no hay contradicciones en la Biblia. Pues yo me interesaba en eso, yo todavía. Ahora, tú sabes, si dices eso te voy a corregir, pero en aquel tiempo yo quería escuchar. Yo pensaba que iba a aprender algo. Él dice, por ejemplo, un evangelio dice que Jesús encontró a Bartimeo saliendo de Jericó. Y otro evangelio dice que estaba entrando en Jericó. Y dice, la arqueología ha encontrado que había dos Jericós. Entonces la Biblia no se contradice. Jesús estaba saliendo de un Jericó y estaba entrando en el otro. Y yo dije, eso es muy interesante. ¿Y cómo se explica la contradicción de Jairo? Él dice, ¿cuál de Jairo? Yo dije, bueno, que Jairo viene a Jesús en Marcos y dice, mi hija está muriéndose, quiero que vengas a mi casa. En Mateo viene a Jesús y dice, mi hija acaba de morir, pero sé que puedes hacer algo. Y mi compañero dijo, pues yo no sé cuál es la solución, pero lo que sí sé es que hay una solución. Yo tardé en entender que mi declaración, la conservadora es mi postura, era una estupidez. Pero cuando él dijo esas palabras, yo ya vislumbraba que esa fue una estupidez. El argumento de que hay una explicación para una contradicción comprueba que hay explicaciones para todas, no es adecuado. Ese pide que confíes en algo que no puedes ver. Entonces, yo creo que fue un paso hacia la postura, pero a lo que voy es que me costó años de eso. Y te acuerdas esa vocecita en tu corazón que dijo, estoy escuchando un hereje. Pues muchas veces en estos años yo escuché la misma voz, te estás volviendo hereje. Y yo con temor y temblor. Pero yo finalmente tenía que enfrentar las preguntas, ¿voy a seguir la tradición o voy a escuchar a la Biblia? ¿Voy a usar mi lógica o voy a escuchar a Dios? Y yo siento que lo que quería hacer era seguir a la palabra de Dios y ser fiel a la palabra de Dios. Ahora, definitivamente yo he hecho muchos errores. Pero, como han visto, por ejemplo, en las contradicciones, yo he encontrado mucha verdad. Y volviendo a Jericó, entonces, él dijo, la solución al problema es que Jesús estaba entre los dos Jericós. Yo no lo vi en ese momento, pero ahora digo, ¿y cuál es el evangelio que dice que Jesús estaba entre dos Jericós?
O sea, comprobando que no hay contradicción, en realidad está diciendo, ninguno de los dos está diciendo la verdad. El evangelio que dice que Jesús estaba entre dos Jericós es el mismo evangelio que dice que la mujer derramó aceite, ungió todo el cuerpo de Jesús. Es el quinto. ¿Tú has leído alguna vez el quinto evangelio? No, pero sí has escuchado muchos sermones del quinto evangelio. El quinto es el que hacemos nosotros, es el que armamos. Que un evangelio tiene el Jericó de cual salió Jesús, y otro evangelio, tiene el Jericó a que entraba. Y solamente combinando los dos evangelios tenemos la verdad. Yo rechazo eso. Yo creo que cada evangelista pretendía escribir un evangelio completo. Y yo creo que con la ayuda del Espíritu de Dios lo logró. Y que debemos ver cada evangelio como completo. Ahora, la combinación de todas maneras vamos a hacer. La verdad, no podemos siempre mantener 4 versiones de la historia de Jesús y se van a mezclar. Y sabemos que lo que pasó no es todo lo que dijo Mateo, más todo lo que dijo Marcos. O sea, Jairo no vino a Jesús 2 veces, una vez antes de que muriera su hija y otra vez después. Entonces, sí vamos a hacer unas combinaciones, pero no debemos interpretar esas combinaciones como superiores a lo que es en la Biblia, sino como inferiores, como más cuestionables. ¿Ok? Juan. Bueno, con base a todo lo que está comentando y viendo que pues aquí la mayoría es seminarista o próximo a estar al frente de una congregación, nosotros nos podemos dar cuenta y de cierta forma podemos tratar de comprender lo que usted nos dice, pero si nosotros llevamos eso a, digamos, a las ovejas que tal vez apenas necesitan leche, pues, en lugar de instruirlas, las vamos a y se nos van a ir. Ok, gracias por decir eso. Estás equivocado, pero gracias por decirlo. No, y respeto lo que dices, pero ¿sabes qué ha sido mi experiencia? Que rara vez he tenido problema para que una oveja entendiera. Quienes no logran entenderme son los pastores. Entonces, yo no creo que debas preocuparte por eso. Ahora, sí, como dice la Biblia, se aprende echando a perder. Bueno, tal vez no es la Biblia, pero se dice. Y sí, les mencioné en el caso de dos casos, en el caso de del juicio final, los 2 cuadros, y en el caso de la seguridad del creyente. En los 2 casos yo he entrado en muchas discusiones y me di cuenta, era porque yo no me explicaba bien, y muchas veces no me explicaba bien porque no entendía yo bien. Entonces es un proceso. Inclusive una vez un alumno me preguntó, ¿usted tiene la seguridad de su salvación? Porque estaba escuchando algo de que yo estaba dudando de eso. Entonces, sí tenemos, Juan, que aprender a expresar bien lo que estamos diciendo. Y sí también, en respuesta directa, definitivamente nadie en esta clase debe predicar de mis ideas el próximo domingo. Es más, yo digo, es prohibido que tú tomes un texto de Hebreos en esta semana. Sí, digiérelo bien. Así se puede hacer daño
si lo decimos sin pensarlo bien. Pero esta idea de que hay algunas ovejas que son limitados en su entendimiento y unos pastores que pueden entender mejor, yo no he encontrado que eso sea una verdad. Me sorprende la capacidad que las congregaciones tienen para captar mis ideas. En los seminarios hay más resistencia, pero no es porque no entienden, es porque tienen más formación y hay más que se va a tumbar si aceptan eso y resisten eso. Y eso no es pecado, eso es natural. Claro, debes pensarlo bien. Pero me sorprende las ideas sofisticadas que gente sencilla puede entender. Es más, mi experiencia ha sido al revés. Los más sencillos son los primeros en entender. Y los más educados son los que luchan más para aprender. No era tanto así la idea, no era tanto así la idea, sino que, digamos, por ejemplo, cosas que uno ya ha encontrado, de cierta manera yo también he encontrado, no las quiero llamar contradicciones, pero digamos, en palabras claras, pues sí son contradicciones que se encuentran en la Biblia. Pero de cierta forma yo no voy a decirle a la congregación, ¿saben qué? La Biblia se contradice, o sea, así tajantemente, porque entonces se va a decir, pues no es verídica, o sea, si se contradice, ¿qué pasa con eso? Y entonces unos lo pueden malinterpretar. A eso yo me refería, Okay. no tanto de que las ovejas no vayan a captarlo. Entonces no me invites a tu iglesia, porque si me invitas a mí sí les voy a decir. Pero aquí también, ahora es inconsciente, pero yo sugiero que lo que dicen inconscientemente es esta tradición que debemos cuestionar. Yo no dije la Biblia se contradice. Yo dije la Biblia contiene contradicciones. Y yo veo mucha diferencia entre esos dos. Y ahí es donde es el juego de Ahora, también, yo creo que es mi ministerio. El lema de mi ministerio es Hebreos 12, 28, por ahí, los últimos versículos. Se va a sacudir todo para que quede solamente lo que no se puede sacudir. Entonces yo vengo para sacudir. Entonces puede ser que en tu situación es mejor hablar de paradojas y no de contradicciones. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre una paradoja y una contradicción? ¿Sí entiendes paradoja, la palabra? Una paradoja es cuando yo digo una cosa que contradice otra cosa que yo digo. Una contradicción es cuando tú dices una cosa que contradice otra cosa que dices. Esa es broma, pero hay algo de verdad y yo siento que es eso. Uno usa la palabra, hasta eruditos usan la palabra paradoja para decir, es contradicción, pero no es realmente contradicción. Bueno, o es o no es. Y por eso yo digo contradicciones precisamente para chocar, para estimular la resistencia y la reflexión. Pero en ciertos contextos, yo concluyo que Dios no me va a llevar a esos contextos. Pero en ciertos contextos, y puede ser que en tu congregación tú debes hablar de paradojas. Ahora, más seriamente, una paradoja, una contradicción, formalmente, son dos aseveraciones que solamente una puede ser verdad. Porque si uno es verdad, la otra no es verdad. Y paradoja es aparentemente se contradicen y hay tensión entre las dos, pero las dos verdades son verdades.
Entonces, no todas, pero la mayoría, no la mayoría tampoco, pero las contradicciones más importantes en la Biblia son paradojas en ese sentido. Yo no estoy convencido que no es realmente, que podamos totalmente eliminar la otra definición. Si yo creo que es correcto, entonces es paradoja. Si tú crees que los dos son correctos, entonces estás en una contradicción. Por eso es otra razón que yo no uso la palabra paradojas, porque yo no quiero dar esta... básicamente, contradicción es una contradicción mala y paradoja es una contradicción buena. Y ese es más bien evaluar. Y cuando venimos a la Biblia, no debemos hacer esa distinción. No hay contradicciones en la Biblia que no aceptemos. Yo quiero aceptar a todos. Y sin embargo, no siempre la contradicción es algo más profundo que podamos encontrar en la tensión. Yo sí creo que la contradicción entre la inclusión final de todos y la gran separación en el juicio final, que esa no está apuntando a una verdad detrás de eso, sino que es como un alto que está diciendo, no, la Biblia aparentemente describe qué va a pasar al final. Sin embargo, da dos descripciones que se contradicen, entonces concluyo que la Biblia no da ninguna descripción del final en este sentido. Sí dice claramente que Cristo va a regresar, que va a haber una resurrección general, que va a haber un juicio y que ese juicio va a determinar el futuro, el destino de todos. Eso sí me parece claro. Pero el dato específico, si se van a salvar todos o solamente algunos, ese dato no está dado por la razón de que en la Biblia encontramos los dos datos. ¿Ok? Este es mi proceso. Y repito, yo no quiero convencer a nadie. Lo que quiero es estimular tu reflexión y yo confío que Dios te va a llevar a una buena conclusión. Pero sí es cierto, no lo prediques. Probablemente tú no tienes la libertad que yo tengo. Yo puedo echar a perder en una clase y lo he hecho en muchas. Primero, porque voy a tener otra clase dentro de 15 días. O 8 días en esta semana. Y segundo, porque muchas veces, como aquí, yo pretendo regresar con ustedes en enero. Entonces podemos continuar y yo puedo ayudarles a seguirme o acompañarme en el descubrimiento de algo mejor que lo que les dije antes. Y en tu iglesia probablemente no tienes esa libertad. Yo creo que hay iglesias donde se puede hacer eso, pero hay muchas donde eso sería un problema. Entonces tú tienes que digerir más antes de ponerlo que yo. Aplica mucho un texto que dice, no recuerdo bien, pero dice considerarlo todo y retener nada más lo que es bueno. Sí. Aplica mucho aquí. Sí. Otra vez el texto. No recuerdo bien, pero dice considerarlo todo y retener lo bueno. Sí. Pero no Ajá. recuerdo la cita. Y ahorita, esta semana, ustedes están en el proceso de recibir nuevas ideas. La evaluación, pues, si tuviéramos un bimestre, entonces tú podrías escuchar 1 hora y digerirlo hasta el otro día, y no tenemos ese lujo. Entonces, absorbes todo, y por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, no explotas. Entonces puedes evaluarlo en días futuros. ¿Ok?
Muy bien. Excelente. Estoy muy, muy contento de eso. Como yo mencioné, sí quiero que nosotros entendamos mejor a Hebreos. Y eso es muy importante. Pero sospecho que habrá más provecho en este tipo de reflexión, de que realmente qué es la palabra de Dios. Y yo creo que hemos sido mal formados. Yo fui mal formado. De que primero es especular, primero se aplica la lógica. ¿Qué sería un libro que Dios escribe? Y luego leemos la Biblia con esta imagen y encontramos en la Biblia lo que concebimos, porque cambiamos todo. Otra vez mencioné mi amigo, mi compañero, precisamente porque es lo que él estaba haciendo. Entonces los dos Jericós comprobaron que los dos evangelios tenían razón. No estoy de acuerdo con esa conclusión, pero él buscaba una solución, entonces aceptaba la solución que encontró. Y luego lo dice, entonces todas las contradicciones en la Biblia se pueden expresar de la misma manera, resolver de la misma manera. A lo mejor nunca encontramos las explicaciones, pero existen. Es admirable ese respeto por la Biblia. Pero el gran peligro es que él se está entrenando para no escuchar lo que la Biblia dice. Entonces, si él no escucha que lo que dice Jairo se contradice, pues probablemente yo creo que no ha perdido nada, casi nada. Pero si tiene esa manera de acercarse a la Biblia, ¿qué va a pasar cuando él llega a las verdades que están expresadas en contradicciones? Antes de entender a la Biblia, la va a reparar. Y al reparar, quitar la contradicción, ha quitado la verdad. Ahora, yo, como todos, hago mucho de eso inconscientemente. Pero lo que sí puedo evitar es entrenarme para hacerlo. Y hacerlo conscientemente como una estrategia para entender a la Biblia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por ejemplo, en los evangelios, yo puedo sacar una enseñanza, una aplicación a mi vida de dos versiones que se contradicen entre sí. Y aunque se contradicen, y como hechos históricos, yo sé que no es posible. Por ejemplo, no es posible que Jesús murió mientras estaban matando los cerdos, caramba, los corderos de la Pascua, y también, que Jesús comió de esos corderos la noche anterior a su muerte. Eso es imposible como un hecho histórico. Pero yo puedo sacar la enseñanza de Juan, que Jesús es el Cordero Pascual, de los evangelios sinópticos, que Jesús en el contexto de la Pascua celebró la última cena y comenzó lo que nosotros participamos, que es la cena del Señor. Entonces, históricamente, las bases no pueden los dos ser ciertos, pero las dos bases están en la Biblia, entonces yo aprendo de las dos bases. Ahora, en este proceso, ya estoy sacando otras implicaciones. Ven que ya los hechos históricos no siempre son importantes. Digo no siempre, porque la resurrección, si no es un hecho histórico, entonces no es lo mismo que la Biblia está diciendo. La encarnación
sucedió. Entonces sí hay hechos históricos que son importantes, pero también no es que todo detalle. Otra vez, bueno, ya estoy vagando, pero hay detalles que no son importantes. Si Jesús murió en el día de la Pascua o al siguiente día, no afecta el significado de lo que Jesús hizo en la cruz. Bueno, volviendo al otro, lo tradicional, la idea de la Biblia es, si la Biblia contiene un solo error, no podemos confiar en la Biblia. Porque si tiene un error puede haber otros. Entonces, como dogma, como doctrina, dicen, tiene que ser una Biblia sin errores. Entonces, pues, el problema es que luego te has dado la tarea, que ya va a llevar varias décadas, de comprobar que todos los errores en la Biblia no son errores. Porque los que dicen que la Biblia no contiene errores son los primeros en encontrar errores en la Biblia. Les dicen errores aparentes. Pero me inquieta, también es contradicción, pero no creo que sea una buena. Decir que la Biblia es perfecta y luego actuar como si hace falta que yo perfeccione la Biblia para que sea perfecta. Si es perfecta, no necesita que yo explique los aparentes errores. Entonces, por eso yo no uso los términos de perfecto, los términos de errores. Perfecto no ayuda a entender lo que es la Biblia. E imperfecto, pues menos. Que no contenga errores nos lleva a fuera de la Biblia. Decir que la Biblia contiene errores, no digo eso porque no he encontrado ningún error en la Biblia. Ahora, he encontrado muchos, lo que yo pensaba que eran errores. Pero cuando lo investigo, veo que el error fue mío. O que realmente es algo totalmente sin relevancia. Ese error, cuando Marcos dice, como dice Isaías, ese es Marcos 1, y luego cita a Miqueas, y dice que Isaías escribió esas palabras. Ahora, sí, yo reconozco que en cierto sentido este es un error. Es un hombre que se olvidó dónde había leído eso. Entonces sí, yo veo que eso está en la Biblia. Pero llamar a eso un error no nos ayuda. No afecta a nada. Bueno, lo único que afecta es que tú buscas las palabras en Isaías y no los encuentras. Pero no vas a buscar en Isaías de todas maneras, vas a entrar a buscar en el internet y te va a llevar a Miqueas. ¿Ok? Bueno, ya después de todo eso, regresemos a Hebreos.